El gobierno capitalizó con 600 millones de dólares a Codelco este martes, un aporte que, pese a ser más bajo que los 1.050 millones de dólares solicitados inicialmente, podría ayudar a la empresa cuprífera a enfrentar el escenario futuro. Vamos a conversar de esto y más junto al presidente del directorio de Codelco, Carlán Derreche. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y lo primero que quiero preguntarle es, a ver, es un aporte importante para la capitalización de Codelco, pero no es lo que se solicitaba inicialmente. ¿Le puede explicar a los chilenos qué consecuencias tiene, qué hay que postergar, por ejemplo, o qué no hay que postergar finalmente? ¿Cuáles van a ser las prioridades con esta capitalización que es menor? ¿Afecta o no a la empresa finalmente? No, sin duda que hay un efecto. Lo que tenemos que recordar siempre es que el déficit de capitalización de Codelco es algo que lleva décadas. Durante casi 30 años, Codelco solamente ha reinvertido del orden del 10% de sus excedentes, cuando en las empresas privadas mineras ese número sube a 40%, 50%. El resto de los recursos han sido entregados durante décadas al Estado con el objeto de que financie políticas sociales y en general el presupuesto público. Y ese déficit se ha vuelto una dificultad ahora que Codelco necesita invertir en sus divisiones para garantizar que a futuro podamos seguir produciendo y generando esos excedentes. Estamos en un momento crítico, en un momento estratégico de Codelco. Y efectivamente se solicitaron fondos, para este año se solicitaron 1.050 fondos, pero ojo que el Ministerio de Hacienda y el gobierno de la presidenta Bachelet autorizaron a mediados de año una capitalización del orden de 225 millones de dólares por cuenta de las utilidades del año anterior. No era previsible para el Ministerio de Hacienda que la caída en los precios iba a ser tan fuerte que no íbamos a poder disponer de esas utilidades. O sea, en términos agregados, la verdad es que de los 1.000 millones que solicitó Codelco, el Ministerio de Hacienda y el gobierno autorizaron del orden de 800. Y yo creo que cualquier chileno que observe la difícil situación fiscal que enfrenta en este momento el país, tendrá que reconocer que ese es un tremendo esfuerzo y en ese marco de restricción presupuestaria, una muestra de respaldo a lo que está haciendo Codelco en términos de reestructuración de sus proyectos, de mejoramiento de los proyectos y de recorte de costos. ¿Qué es lo más importante, señora Derreche, que finalmente tiene que postergar Codelco al no tener toda la capitalización que quisiera? ¿Postergar o suspender? No sé. La verdad es que lo que hemos ido postergando en el tiempo no tiene necesariamente que ver con la capitalización. Lo que ha ocurrido desde que está en la presidencia ejecutiva Nelson Pizarro es que se ha mirado en forma crítica los proyectos que tenemos en carpeta, se los ha analizado, se les ha mejorado para hacerlos más factibles. Hay que recordar que durante el boom minero, durante los 10 años de precios altísimos del cobre que tuvimos, hay algo que le ocurrió a toda la industria minera y no solamente a Codelco. Le ocurrió a toda la industria minera y, por si acaso, a toda la industria minera global, no solo a la chilena. Y es que se proyectaron proyectos muy grandes, ¿no es cierto? Proyectos muy ambiciosos y muchos a la vez. Y la verdad es que eso es resultado de las prisas del momento de aprovechar el boom minero. Pero ahora las circunstancias del mercado han cambiado y se hace necesario ser más eficiente, un poco más sobrio, un poco más cuidadoso con la plata, porque al final del día todos estos recursos que estamos invirtiendo para garantizar los proyectos en el futuro, la producción en el futuro, es plata de todos los chilenos. No va a ocurrir que vamos a dejar de hacer algo, no es que vamos a dejar de hacer algo, lo que ocurre es que lo vamos a hacer en forma diferente en el tiempo. Bueno, una de las cosas o formas diferentes es respecto con cuánta gente se hacen esas cosas. Se han desvinculado, se han despedido a 350 supervisores de Codelco. Hoy un ahorro anual va a significar eso de 48 millones de dólares. Quiero preguntarle directamente, más allá de esta medida, que es una reducción de un 8% a este tipo de trabajadores, ¿vienen más despidos en Codelco y de qué magnitud? Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no es tan nuevo. Nosotros hace algunas semanas atrás anunciamos la eliminación de 50 gerencias en distintas divisiones, distintas partes de Codelco. Y por lo tanto era previsible que esto iba a tener una consecuencia hacia abajo y eso es lo que estaba ocurriendo. Nuevamente, la corporación durante los años del boom minero creció muchísimo en términos de su empleo, de sus operaciones y estamos enfrentando un escenario distinto y tenemos que optimizar. Para nosotros es dolorosísimo
tener que tomar esta medida para el directorio y para la alta gerencia, nos llena de dolor tener que tomar esa medida porque cada uno de estos trabajadores es alguien que colaboró con la compañía y a la cual le agradecemos su aporte a Chile y a la corporación. Pero los chilenos saben que en este momento nosotros necesitamos optimizar las operaciones, necesitamos viabilizar a la compañía en el largo plazo. Señor Landerreche, pero le reitero la pregunta inicial. Entiendo la explicación que me da respecto de por qué se hacen esos despidos. Lo que le estoy preguntando es si vienen más despidos en Codelco. Bueno, nosotros obviamente anunciaremos las medidas cuando las hayamos decidido internamente, pero hay un criterio que estamos aplicando en la corporación y es que nos parece que no es conveniente, en ninguna empresa en realidad, hacer estas cosas por goteo. Y el directorio y también el presidente ejecutivo han decidido que cuando se hacen estos anuncios, se hacen de una vez y se cierra el tema, porque necesitamos darle la seguridad a los trabajadores que van a seguir con nosotros, que nos van a seguir colaborando, de que nos van a acompañar en este proceso. Si es necesario hacer más anuncios, se harán, pero a su debido momento, pero la garantía que yo puedo dar es que esto no se va a eternizar en el tiempo, sino que se va a hacer lo más rápido posible. ¿En un plazo de qué magnitud debieran tener claro los trabajadores de Codelco si hay más despidos o no? No, yo no creo que sea prudente que yo dé plazos en este momento que no han sido acordados por el directorio. Pero eso quiere decir que están analizando nuevos despidos. Todo el tiempo estamos analizando medidas de optimización y por lo demás, Mónica, tú también tienes que comprender que la situación del mercado del cobre puede empeorar aún más. Así que no podemos asumir que la situación de hoy va a ser la que va a continuar en el tiempo. Nosotros necesitamos estar viendo las operaciones de la compañía todo el tiempo, optimizándolas. Pero quiero decirte, para nosotros esto de los despidos es algo durísimo, muy difícil y muy doloroso y por lo tanto queremos hacerlo prudentemente y no hacer anuncios y generar expectativas cuando aún no están decididas las cosas. Pero lo que queremos hacer es hacerlo acotado en el tiempo y de una buena vez. ¿Codelco en sí está sobredotada? Yo creo que le ha pasado a toda la minería. Yo no creo que sea algo necesariamente de Codelco. Durante el boom minero, efectivamente, había muchos recursos y yo creo que efectivamente engordó la industria, en todo el mundo. Y lo que estamos haciendo ahora es, en el fondo, digamos, optimizar, necesitamos una empresa más musculosa, y un poco más flaca, digamos, y más eficiente. ¿Vamos a ver negociaciones como las que veíamos antes con bonos importantes en Codelco o eso es cosa del pasado? Bueno, yo creo que en los últimos meses se ha visto cómo los mismos trabajadores de Codelco en conjunto con la alta gerencia se han dado cuenta de la nueva situación. Ya hemos tenido negociaciones que no muestran que esos bonos de la época del boom minero ya no son posibles. Señor Landerreche, quiero llevarlo a otro tema porque antes de llegar, como presidenta del directorio de Codelco, usted hablaba de hartos temas y que tienen que ver con economía, con política, con competencia. Y estamos en días en que se ha conocido, según el fiscal nacional económico, habla de uno de los carteles más importantes que nunca se hayan desbaratado y me refiero al cartel que tiene que ver con las empresas del papel. Y al respecto quiero saber cuál es su opinión y cuál cree usted que es el daño también que se produce para la economía y para la libre competencia con este tipo de carteles, donde además la forma, y por eso habla del fiscal nacional económico de un cartel 2.0 o 3.0, la forma y la sofisticación para ocultar estas malas prácticas además son de mucha mayor envergadura. Sí, a ver, yo creo que esto lo hemos conversado dentro de la compañía incluso, porque tú tienes que recordar que nosotros, en Codelco, somos una empresa y además somos parte del Estado, o sea, nos afecta el sector privado y público. Y esos dos matrices de la sociedad económica están bajo cuestión, hay un problema de credibilidad de la ciudadanía tanto en la empresa como en la política. Nosotros estamos en el centro de eso y por lo tanto nos afecta también el hecho de que las personas, los ciudadanos desconfíen de las empresas que les proveen bienes tan básicos. O sea, cuando yo creo que es de una gravedad tremenda cuando la persona común siente que no puede confiar en quien le provee la comida, como ocurrió en el caso de los pollos, o la farmacia, los remedios, o elementos esenciales, eso duele mucho. Yo creo que las personas que son partidarias de la libre empresa,
Las personas que creen en el emprendimiento debieran ser las personas más severas en el día de hoy, con esto que hemos observado, y no al revés. ¿Y qué responsabilidad hay de la clase política también? Porque la colusión se eliminó como delito durante el gobierno de Ricardo Lagos, pero con votos transversales de los parlamentarios también. Entonces, no es que no haya responsabilidad también en, primero, eliminar la colusión como delito, y segundo, se viene hablando desde el tiempo de las farmacias y de antes de reponerlo, hay un proyecto de ley y se demora mucho. Entonces también le pregunto, ¿cuál es la responsabilidad, cree usted, de la clase política en que, por ejemplo, la colusión no sea un delito, en no tener multas que sean realmente un desincentivo y no que hagan parecer casi como un negocio coludirse? Yo creo que tenemos que analizar eso. Yo no soy un experto en este tema como para responderte la pregunta de cómo fue el proceso legislativo de estos temas de colusión. No lo sé, pero sí, yo resistiría la tentación en este momento de chutear la pelota para el córner y decir que la responsabilidad es nuevamente del Senado, de la Cámara de Diputados. Aquí la responsabilidad es de los empresarios que se coludieron para hacer esto. Si no nos engañemos. O sea, seamos claros. Y eso tenemos que tenerlo bien presente a la hora de hacer los análisis. Si es que no se legisló adecuadamente, bueno, tendremos que revisitarlo, pero la responsabilidad está clarita. Ya, y para cerrar, brevemente, ¿le parece suficiente con lo que ha dicho la SOFOF y la CPC, o usted hubiera esperado reacciones más duras todavía, como por ejemplo suspender de inmediato a estas empresas? Yo no he visto las reacciones, no he tenido la oportunidad de verlas, por lo tanto no puedo comentarlas, pero sí creo que las personas que defienden la empresa, el emprendimiento, el libre mercado, debieran tener una reacción más dura que las personas que tradicionalmente son más partidarias por así decirlo, de los aspectos más sociales o del Estado. Yo creo que en esta ocasión vamos a ver la sinceridad de las convicciones de las personas que defienden el libre mercado. Óscar Landerreche, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias a ti.